La insuficiencia cardíaca se define como la anormalidad en la estructura o en la función que compromete el llene o la eyección ventricular. Resulta de ciertas anormalidades, ya sea en el pericardio, en el miocardio, en los vasos coronarios, en los grandes vasos o de ciertas anormalidades metabólicas. La insuficiencia cardíaca es un problema de salud pública y ha sido considerada junto a la fibrilación auricular una epidemia emergente dentro de las enfermedades cardiovasculares. La prevalencia ascendería a un 3% de la población y esta va aumentando progresivamente con la edad, siendo el principal motivo de hospitalización en los pacientes mayores de 65 años, con alta tasa de letalidad. Sobrevida a 5 años, de hecho el diagnóstico de aproximadamente un 50%. Las principales causas de insuficiencia cardíaca son la cardiopatía hipertensiva y la cardiopatía isquémica. Dentro de los principales factores de riesgo de esta enfermedad encontramos la enfermedad coronaria, el tabaquismo, la hipertensión, el sobrepeso y la obesidad, la diabetes y la enfermedad valvular. Muy importante es el hecho de la clasificación en la insuficiencia cardíaca, ya que esta puede clasificarse desde distintos puntos de vista. Puede ser desde el tiempo de la evolución de la enfermedad, síntomas predominantes, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, estadios evolutivos de la enfermedad, capacidad funcional y la etiología. En cuanto al tiempo de evolución, habitualmente la clasificamos como aguda, que va con signos y síntomas dentro de las primeras 24 horas, o crónica, siendo la más frecuente la que evoluciona en días a semanas, de manera progresiva con periodos intercurrentes de descompensación de la enfermedad. En segundo lugar, podemos clasificarla en cuanto a los signos y a los síntomas. Estas pueden ser insuficiencia cardíaca de origen izquierdo, con signo de congestión pulmonar o bajo gasto cardíaco, que se refleja a través de disnea en sus distintas presentaciones. Además, insuficiencia cardíaca derecha, cuando hay signos y síntomas de congestión sistémica, como por ejemplo hepatomegalia, edema, distensión venosa, etc. Y el resumen de ambas signologías, ya sea tanto derecha o izquierda, como es lo que sucede en el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva. En cuanto a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, esta se podría clasificar en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Esta se mide en porcentaje y existiría una zona gris que va entre el 41 y el 49%, prefiriéndose clasificar a estos pacientes en aquellos como si fuesen de fracción de eyección preservada. En cuanto a la capacidad funcional, esta permite clasificar de acuerdo a la limitación que la enfermedad le impone al desarrollo de la actividad física. Se clasifica en 4 niveles y estos van de la siguiente forma. En el nivel 1 no existe limitación para la actividad física o esta no causa sintomatología. En el caso de la 2 existe una leve limitación para la actividad física o provoca síntomas de insuficiencia cardíaca. En el caso de la 3 existe una limitación marcada a los esfuerzos relacionados con la actividad física y provoca sintomatología. Finalmente, en la clasificación 4 existe incapacidad de realizar actividad física y además existiría sintomatología en reposo. Posteriormente, en relación a la progresión de la enfermedad, la podemos clasificar en estadios, que son 4, van de A a D. Estos son en consideración a la presencia de factores de riesgo que predisponen a hacer insuficiencia cardíaca y las anormalidades estructurales, como por ejemplo la dilatación de cavidades con caída de la fracción de eyección, hipertrofia ventricular izquierda o secuelas de infarto. Y la aparición también de sintomatología y la evolución en relación con las terapias que se dan es parte de esta clasificación. De esta forma tenemos los siguientes estadios. El A es en riesgo de insuficiencia cardíaca, pero sin enfermedad cardíaca estructural o síntomas de insuficiencia cardíaca. En el estadio B tenemos enfermedad cardíaca estructural, pero sin síntomas o signos de insuficiencia cardíaca. En el estadio C hay alteración cardíaca estructural y con síntomas previos o actuales de insuficiencia cardíaca. Y finalmente, el estadio D
con insuficiencia cardíaca refractaria a las terapias habituales requiriendo intervención por el especialista. Etiológicamente podemos clasificarla también en isquémica, cuando existe enfermedad coronaria significativa, o no isquémica, debiéndose a cardiopatía hipertensiva, miocardiopatía de diferentes orígenes, valvular o congénita. Así, de esta forma, con toda esta clasificación, finalmente llegamos a lo que se conoce como el diagnóstico integrado de la insuficiencia cardíaca. Esto es decir, por ejemplo, que tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, de etiología isquémica, estadio C y capacidad funcional 3. De esta forma nos referimos a un paciente con síntomas y signos de la enfermedad con fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 40%, secundaria a cardiopatía coronaria con disnea y esfuerzos con disnea a esfuerzos menores. En cuanto al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, es importante inicialmente ir a evaluar antecedentes de patologías, condiciones o hábitos que puedan predisponer a esta enfermedad, como son por ejemplo la diabetes, la hipertensión, la enfermedad coronaria, las valvulopatías, el uso de drogas antineoplásicas, el tabaquismo, el alcohol, las drogas, el síndrome de apnea del sueño, etc. Importante también es evaluar la presencia de patologías familiares que puedan tener expresión genética y que conlleven a insuficiencia cardíaca, como por ejemplo las miocardiopatías, las miopatías esqueléticas, la muerte súbita. Dentro de los síntomas que tenemos que ir a buscar son tanto derechos e izquierdos. Estos pueden ir desde la disnea, la fatiga, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la tos, en especial si la tos es nocturna o de esfuerzo, etc. Al examen físico es importantísimo ir a buscar palidez, frialdad distal, hiene capilar enlentecido, la cianosis periférica, crepitaciones pulmonares, reflujo hepatoyugular, tercer ruido, hepatomegalia, derrame pleural, ascitis, etc. Importante también es utilizar un apoyo diagnóstico que son los criterios de Framingham. Para que estos criterios permitan hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca necesitamos tener 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 criterios menores. En el laboratorio es importante solicitar aquellos exámenes que permitan marcar pronóstico de la enfermedad o establecer cuál fue el desencadenante de la insuficiencia cardíaca. Estos pueden ser hemograma, función hepática y función renal, glicemia, electrolitos plasmáticos, orina completa, ácido úrico, función tiroidea, etc. Además es importante solicitar exámenes que permitan evaluar la función y la estructura cardíaca como son el ProBNP, el BNP, el ecocardiograma Doppler y la radiografía torácica, además siempre de un electrocardiograma. El manejo de la insuficiencia cardíaca depende de una serie de variables como son el estadio de la enfermedad, la clase funcional, la etiología, los síntomas predominantes, los hallazgos del laboratorio, del electrocardiograma y la expectativa de vida de nuestro paciente. Siempre es importante recordar cuáles son los objetivos del manejo de esta enfermedad, los que son la prevención de la aparición y la progresión de la insuficiencia cardíaca, la reducción en las tasas de mortalidad y de hospitalización por esta enfermedad y el alivio de los síntomas y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Los tratamientos disponibles para la insuficiencia cardíaca son 4 y son los no farmacológicos, los farmacológicos, los eléctricos y el manejo quirúrgico. En la insuficiencia cardíaca crónica es relevante identificar los factores precipitantes o descompensantes y tratarlos de acuerdo al estadio clínico en el cual nos encontramos. Para el caso del estadio clínico A, es importante controlar los factores de riesgo mediante las medidas generales, la restricción de sal, la suspensión del tabaquismo, el realizar ejercicio físico, la baja de peso, limitar el consumo de alcohol. Para el estadio B, ya comenzamos con el tratamiento farmacológico, incluyendo IECA y o ARA2 en caso de que los IECA estén contraindicados por alguna razón. El beta bloqueo, iniciando en baja dosis para evitar la descompensación e idealmente una vez establecido el uso de IECA o de ARA2. En el caso de estadio C, uno añade diuréticos como la furosemida, que esta no tiene impacto en sobrevida, la espironolactona en el caso de la capacidad funcional 3 a 4 o la capacidad funcional 2
con fracción de eyección menor al 30%. Y finalmente, para el estadio D es importante utilizar otras terapias como son la resincronización ventricular y, en casos seleccionados, el trasplante cardíaco. En el caso de aquellos pacientes con hipertensión arterial se debe privilegiar el uso de IECA y de ARA2, la espironolactona y el beta-bloqueo como tratamiento. Sin embargo, en pacientes que se mantengan refractarios se puede utilizar antihipertensivos como los diuréticos de ASA, la hidralazina o el dinitrato de isosorbide. Estos dos últimos se pueden dar como terapia combinada en pacientes que persisten sintomáticos pese a los tratamientos estables de insuficiencia cardíaca, especialmente en aquellos pacientes que son de raza negra, iniciando en dosis de 25 y 20 miligramos cada 8 horas respectivamente. En el caso de la digoxina, esta se puede utilizar en pacientes sintomáticos, fatiga, disnea y intolerancia al ejercicio, o que requiere control de frecuencia por fibrilación auricular concomitante, ya que disminuye las tasas de hospitalizaciones, pero sabemos que no tiene impacto en la sobrevida. Finalmente, en el caso de los pacientes con disfunción diastólica y fracción de eyección preservada, que son un grupo clínico distinto a la fracción de eyección reducida, el tratamiento se enfoca principalmente en reducir los factores de estrés hemodinámico, manejando los niveles de presión arterial, controlando la frecuencia en el caso de aquellos pacientes con fibrilación auricular, y controlar la congestión pulmonar con diuréticos en caso de que ésta exista. Se debe recordar que algunos de estos pacientes con baja compliance de ventrículo izquierdo son sensibles a la disminución de la precarga, por lo que el uso de diuréticos y venodilatadores como los nitratos y los bloqueadores de calcio dihidropiridínicos pueden llevar a una baja de la fracción de eyección.